Entonces, en realidad, la ISAC es a nivel mundial y tiene como su propia certificación, que es por su protocolo y el protocolo que generó ya desde los años 80. El tema es que en Argentina tenemos al referente que trajo todo lo que es antropometría en el 2000, más o menos, o sea, hace 20 años, que es Francis Holloway, y él es nutricionista. Y entonces se conoce mucho, o sea, la mayoría en Argentina, por ejemplo, son nutricionistas, pero porque lo siguen a él, digamos, ¿sí? Y fue el primero en dar cursos acá de lo que es antropometría. Pero en realidad van muchos profes también a los cursos de ISAC, algunos kinesiólogos y también muchos médicos que se especializaron en deporte. Así que es buenísimo. amplia la rama. Sí. Sí, después sí para ser instructor, que es el nivel 3, ahora, hace unos años, ISAC empezó a pedir que tengas un máster o un doctorado y que sí esté relacionado con ciencias de la salud. Entonces, por ejemplo, un ingeniero en sistemas ahí no podría ser instructorado, pero después, no, para hacer los niveles 1 y 2, porque en realidad el instructorado después lo que te da es más pedagogía y más base científica de las fórmulas y demás, de dónde salen las cosas, para que vos las puedas explicar. Pero las mediciones son las mismas. Claro, yo vi, no sé si me equivoco, que usted puede dar, vos, disculpame, te tuteo, Paula, el curso de nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? Sí, yo soy instructora. Me pareció haber visto eso. También puedo reacreditar a niveles 3, o sea, a mis mismos niveles. No puedo dar cursos niveles 3, no puedo formar instructores, pero sí los puedo reacreditar. Sí. Perfecto. Pero bueno, sí, no, antropometría puede hacer cualquier persona. Después, claramente, como en toda profesión, no solo si sos antropometrista o si sos nutricionista o si sos profe o ustedes que van a ser técnicos y después no sé si alguno va a seguir el profesorado, está la responsabilidad de cómo uno usó las herramientas que aprendió, ¿no? Pero básicamente cualquiera puede ser nivel 2 de antropometría. Igual ahora están todos los cursos suspendidos porque sí o sí la mitad del curso es práctica, más de la mitad del curso es práctica. Así que no estamos dando. Ya estoy como, ¡ah! Bueno, somos 18. El otro día éramos algunos más, pero vamos a arrancar porque ya son y 10. Bueno, el otro día, vamos a poner a grabar primero. Chat. Bueno, grabar. Ahí está. Acuérdense de hacerme acordar de grabar porque yo soy bastante soqueta con eso. Y me olvido. Entonces, la clase pasada vimos un poquito, más o menos, lo que era nutrición, alimentación, y vimos un poco cómo clasificamos en diferentes grupos a los alimentos. Hoy ya vamos a empezar a hablar de energía. La clase que viene vamos a trabajar un poquito más con sistemas energéticos desde la parte de la nutrición, ¿sí? Entonces, para arrancar, y yo mis presentaciones en blanco, ahí están. Para arrancar, el concepto de energía, ¿sí?, es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo, como por ejemplo, trabajo de movimiento, o luz, o calor, ¿sí? Hay muchas formas distintas de expresión de la energía. En definitiva, es la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿De dónde provenía la energía que usamos nosotros? ¿Qué nos hace a nosotros funcionar? Poder hacer movimiento. ¿Alguien se acuerda? Los hidratos de carbono. Sí, los alimentos en general, ¿sí? Después vamos a ver más adelante del cuatri, vamos a ver cuáles son las funciones de cada macronutriente, pero los 3 macronutrientes, que eran hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos, los 3 nos aportan energía, ¿sí? Así que cualquiera de los 3, pero eso lo obtenemos desde los alimentos. Por lo tanto, si bien hay muchísimos tipos de energía, como por ejemplo la energía eólica o la energía nuclear y demás tipos de energía, nosotros básicamente nos van a importar 2 tipos de energía, que son la energía solar, y a través de las cuales
las plantas hacen fotosíntesis y después por la cadena de alimentación nosotros vamos obteniendo energía, o los que somos omnívoros nos comemos animales que también obtuvieron de esas plantas la energía. Por otro lado, la energía química, que es, bueno, nosotros consumimos esos alimentos. ¿Qué pasa con esos alimentos adentro de nuestro cuerpo? Hacemos todo el proceso de digestión y los transformamos en energía química. Pero entonces nos va a importar cómo va a ser la utilización de esa energía química. Cómo nosotros, a través de la energía química, vamos a producir trabajo. Acuérdense que energía es la capacidad de realizar trabajo. Entonces, siempre igual hay que tener en cuenta una cosa, y es la primera ley de termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo como un alimento, la energía la transformo en movimiento, por ejemplo, también se transforma en calor. Cuando yo transpiro por evaporación también se transforma en calor. Pero siempre se va a mantener la energía, no es que se destruye y listo. ¿Sí? La energía va a ser constante. Después lo que van a cambiar son los sistemas a donde va esa energía. Entonces, ¿qué hace el organismo para guardar esa energía? ¿Sí? La energía libre la capturan unos compuestos químicos, que seguramente esto ya lo han visto en alguna materia, que es el ATP, ¿sí? El adenosín-trifosfato. Tengo un chat, lo voy a dejar por acá. Bárbaro, gracias Agustín por avisarme. Entonces, el ATP, ahí vamos, es lo que nosotros los nutricionistas le decimos moneda energética, así como algo fácil, ¿sí? Es el primer transformador de energía libre que se utilizan todos los seres vivos, ¿sí? No solamente el humano, a nosotros nos interesa el humano ahora. Y la formación del ATP es lo que le provee a las células un medio de almacenamiento y conservación de todo lo que son estos compuestos de alta energía. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces dijimos, el ATP es como que almacena esa energía. Cuando yo necesito energía, ¿qué va a pasar? Voy a romper la molécula, le voy a sacar aquí, ¿sí? Un fósforo, un fosfato, y eso va a hacer que produzca energía. Y entonces yo voy a ser capaz de producir trabajo. Entonces ese ATP, que tiene un fósforo menos, trifosfato, se transforma en 2-fosfato, ¿sí? En ADP. Entonces, ¿qué trabajo nos interesa a nosotros desde esta materia? Vamos a ver, o sea, que necesitamos energía para producir trabajo mecánico, como por ejemplo la contracción muscular, trabajo químico, como por ejemplo toda la síntesis de moléculas, como por ejemplo sintetizar proteínas en el organismo, o también, por ejemplo, el trabajo que se produce con el transporte de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, al llevar oxígeno desde los pulmones, ¿sí? La hemoglobina va transportando el oxígeno hacia el lugar donde se lo requiere. Eso también necesita energía porque también es un trabajo. Aunque no lo veamos, ¿sí? Está necesitando energía. Entonces, en reacciones biológicas decimos que toda la energía, y acá volvemos a la primera ley de termodinámica, de que la energía se transforma, ¿sí? No se destruye, toda la energía se va a terminar transformando en calor, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía liberada se va a calcular a partir de la cantidad de calor que yo produzco. Por lo tanto, para todo lo que es la energía térmica, nosotros vamos a usar, en realidad, en forma universal, se usa el joule o el kilojoule. Nosotros vamos a estar hablando siempre de calorías o kilocalorías, ¿sí? ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de energía que necesito para calentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua, ¿sí? Eso sería la caloría. No necesitan saberse esta definición, pero sí es importante saber que todo se transforma a calor. Como la caloría es una unidad muy, muy pequeñita, lo que se hace es multiplicarla por 1000, y entonces vamos a tener lo que sería la kilocaloría. No sé si han visto en los envases de comida que a veces dice plan para una dieta de 2000 calorías o 8000 no sé cuántos kilojoules. Bueno, siempre vamos a hablar de kilocalorías. Muy probablemente, y por las dudas lo aclaro,
haya veces que yo diga calorías y no diga kilocalorías. Por ejemplo, esta persona necesita X cantidad de calorías por día. Sepan siempre que igual estoy hablando de kilocalorías. Lo que pasa que en la jerga común todos usamos la palabra caloría y en realidad estaría mal, ¿sí? Porque es kilocalorías. ¿Por qué vamos a usar kilocalorías? Generalmente toda la actividad física va a estar expresada en kilocalorías, todo el gasto de actividad física, y por otro lado también la mayoría del valor energético de los alimentos también está expresado en kilocalorías, ¿sí? Más que nada lo que es joules, que sería la medida universal, es como los metros o las yardas, por ejemplo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Después uno puede convertirlo, que ahora vamos a ver el número de conversión. Creo que en Gran Bretaña, si no me equivoco, y en Australia, por ejemplo, se usa lo que es el joule, pero nosotros acá generalmente siempre usamos calorías, ¿sí? Lo que tienen que saber en caso de que se encuentren, que no va a ser en la materia, pero en la vida, si algún día se encuentran con algo que dice kilojoules, ustedes sepan que un kilojoule, o sea, una caloría, perdón, equivale a 4,184 kilojoules. Entonces se hace la conversión y listo. Por eso cuando no se asusten, si en un paquete ven que dice para una dieta de 2.000 calorías u 8.200 kilojoules, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que está expresado en otro... en otro factor me sale, pero no es factor. Bueno. ¿Se entendió hasta acá igual esto? Tengo que voy a prender la luz. Un segundo. Ahí vuelvo. Ahora sí. Perdón, es que ya no veía nada. Estaba medio en la penumbra. Bueno, entonces, todo lo vamos a hablar en calorías o kilocalorías en la materia, ¿sí? No se preocupen por los kilojoules, sí es necesario que lo sepan. Del total de energía que ingerimos a través de los alimentos, aproximadamente el 20% es lo que el ser humano utiliza para movilizarse, como movimiento, ¿sí? Y el 80% se utiliza para lo que sería el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? Después se pierde como calor. ¿Saben todo lo que es homeostasis? Es romper el equilibrio del cuerpo, ¿no? O algo así era. No es romper el equilibrio, la homeostasis es el equilibrio, ¿sí? Es el mantenimiento del medio interno, ¿ok? Vos podés romper, por ejemplo, la homeostasis, ¿sí? No sé, por ejemplo, se acidifica si se aumenta el pH. No sé, por ejemplo, estás haciendo actividad física, no puedes hacer una buena limpieza de ácido láctico, por decirlo de alguna manera, y entonces se produce por ahí una acidosis metabólica, eso rompe el equilibrio de la homeostasis. Pero claro. La homeostasis en sí es el mantenimiento. Es el equilibrio, claro. Exacto, es el equilibrio. Después sí se puede romper, pero es el equilibrio. Entonces fíjense que solamente usamos el 20% para movimiento y por lo tanto pueden llegar a encontrar en la bibliografía que digan que el hombre es 20% eficaz, porque solamente uso el 20% de la energía para lo que sería movimiento. Entonces, a partir de esto, vamos a saltar al tema de lo que es el requerimiento energético estimado de una persona. La clase pasada vimos, cuando veíamos los pasos para seguir un plan de alimentación, un poquito antes de eso habíamos visto que el requerimiento energético es muy individual. Y ahora vamos a ver por qué. Pero acuérdense siempre eso, cada persona tiene un requerimiento energético diferente. ¿Y qué es esto del requerimiento energético? Es la energía suficiente que necesito para mantener el balance energético, que lo vimos, en individuos sanos. Nosotros acá siempre vamos a estar hablando de individuos sanos, de una determinada edad, sexo, una talla, un peso y que tengan un nivel de actividad determinado. Ahora bien, ¿es la energía la variable más importante para generar, por ejemplo, un plan de alimentación? ¿Qué creen? Nadie cree.
Es importante, pero no creo que sea la única. No, claramente no es la única. ¿Será el metabolismo basal? Pero el metabolismo basal me va a decir cuántas calorías tiene que ingerir esa persona. Así que por lo tanto estamos yendo de nuevo a la cantidad de energía que tiene que consumir. Pero está muy bien lo que Y dijiste. la parte de los macronutrientes y micronutrientes, supongo. Muy bien. Bueno, me gusta que participen. Para mí, las calorías son súper importantes. Si yo le pifio en las calorías que tiene que consumir en el día, o sea, la cantidad de energía total que tiene que consumir esa persona en el día, muy probablemente no pueda lograr el objetivo que la persona quiera. Ya puede ser o porque me equivoqué para abajo o porque me equivoqué para arriba, ¿sí? Entonces, para mí, las calorías totales sí están en la pirámide, en la base de la pirámide, como importante. Cuando yo puedo obtener la cantidad exacta de energía que necesita esa persona, exacta no la voy a tener nunca, después lo vamos a ver más adelante en la clase, pero una vez que yo tengo esa cantidad de energía, recién ahí puedo ver cómo la distribuyo entre los macronutrientes, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la clase próxima, porque va a depender mucho cómo voy a distribuir esos macros de acuerdo a la actividad física que haga. Después, claramente, voy a tener en cuenta todo lo que son los micronutrientes. Después voy a tener en cuenta lo que son las frecuencias de las comidas, ¿sí? El meal timing, nosotros lo vamos a ver como tiempos de comida. Y después, por último, veré si necesita suplementos o no. Pero si yo le pifio a la cantidad de calorías, acuérdense, ahora vamos a ver esto, el balance energético, si yo le pifio la cantidad de calorías, puede hacer que la persona no cumpla con su objetivo, que puede ser bajar o subir de peso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este dibujito lo vimos en la clase anterior, que es lo del balance energético. ¿Y qué es el balance energético? Por ejemplo, este balance energético que nosotros vemos acá, ¿sí? Sería un balance neutro. Entonces, es la ingesta de energía, la cantidad de kilocalorías que yo consumo con los alimentos, ¿sí? Más las reservas, si tengo reservas en el organismo, y tiene que ser igual, ¿sí? Al gasto de energía que yo haga, las kilocalorías totales que yo gaste. Ahora bien, como veíamos la clase pasada, decíamos, esto va a depender, si yo quiero que el balance, si yo me quiero mantener en peso, por ejemplo, voy a buscar que el balance energético sea este, comer lo mismo que gasto en actividad física. Ahora, si yo quería disminuir de peso, habíamos visto que podía haber dos posibilidades, pero esta balanza no va a quedar así derechita. ¿Se acuerdan cómo tenía que quedar? ¿Qué dos opciones tengo en personas comunes o recreativas para perder peso? Bajar Comer las calorías. menos o, claro, comer menos o hacer ejercicio. O hacer más ejercicio. Claro. Sí, entonces esto me va a quedar abajo y esto me va a quedar arriba, ¿sí? Y si fuese al revés, que la persona quiere aumentar, por ejemplo, masa muscular, va a tener que haber, esto va a tener que estar un poquito para arriba, ¿sí? Va a tener que haber un superávit de calorías. Entonces, bueno, va a depender del objetivo de la persona cómo yo voy a manejar este balance energético, ¿sí? Pero si la persona se quiere mantener, claramente yo tengo que mantener la misma cantidad de energía, de kilocalorías que consumo, la voy a tener que gastar. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Es siempre necesario, porque vi que hay mucho debate al respecto, que haya un superávit para generar masa muscular? O sea, ¿se puede generar en un mantenimiento de calorías? ¿Masa muscular? No va a ser mantenimiento, seguramente. Ok. Sí, lo que vas a tener que estudiar ahí bien en detalle es qué comía antes. O sea, a ver, viene la persona por primera vez, viene tu cliente por primera vez, y te dice, quiero aumentar masa muscular. Bueno, vos le preguntás qué está comiendo, pim, 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 le sacás las calorías, vos le vas a sumar un extra de calorías, o ponele que no le sumes nada. Sacás las calorías que tiene que consumir y le das ese plan de alimentación. Y por ahí la persona sí aumenta masa muscular. Y bueno, pero entonces Claro. hay que ver bien qué estaba comiendo antes. No sé si me explico, por ahí estaba comiendo de menos. A mí me pasa mucho, que hay mucha falta de hidratos de carbono en ese caso. Y están consumiendo un exceso de proteínas. Entonces, pero bueno, es como más detallado. Claro.
para mí sí, si no hay superávit de calorías, no puede haber aumento de masa muscular. Ok, perfecto. Y lo que puede pasar también es, por ejemplo, vos tenés una persona que es sedentaria, Sí. de repente empieza a hacer actividad física. Chicos, tienen el micrófono abierto. Sí, estamos Socio. Bueno, listo, lo silenciamos, chao. Supongamos que es una persona sedentaria y entonces recién arranca con la actividad física y tenía quizá algo de sobrepeso. Puede ser que cuando mejore la alimentación aumente su masa muscular y disminuya también el peso. Lo que pasa es que hay que ver también lo que te decía, por ahí esa persona ya había empezado con un plan hipocalórico, pero generalmente para que haya aumento de masa muscular, requiere de energía. Si yo necesito energía para eso, necesito aumentarla. Claro. Sí, hay un montón de gente que no cree en la ley de la termodinámica. Sí, la ley de la termodinámica es indiscutible, o sea, es la ley de todos en este caso. Bueno, por eso, son leyes, no son teorías. Cuando son leyes es que ya está re ultra archi contra demostrado. Pero bueno, después también está en ver qué es lo que a uno le funciona. Evidentemente, y esto siempre es opinión personal, ojo, evidentemente la gente que dice que no tiene que haber superávit calórico para que haya un aumento de masa muscular, está trabajando con gente que le miente mucho en las calorías que consumía, por ejemplo, o hay que ver, porque también yo voy muy al deporte, quizá, específico, o gente recreacional, pero que está muy bien ya físicamente, y entonces ahí sí te das cuenta, sí o sí, si la persona tiene un déficit de energía, automáticamente baja la masa muscular. Es así. Profe, Claro. puede ser que haya una confusión, quizás, en que la persona en realidad lo que hace, porque con lo que dijo Nico, ¿no? Que ganar músculo y perder peso al mismo tiempo. Quizás lo que está haciendo es descender el porcentaje graso, el músculo empieza a verse mejor y piensa que aumentó la masa muscular, pero no es así. Sí, eso es re común. Pero también después hay, chicos, también hay un tema con que tenemos que ver que la persona haga lo que uno le dice, y para aumentar la masa muscular no alcanza con el superávit calórico. Claramente lo tienen que ir a ver a ustedes y ustedes le tendrán que hacer un plan acorde de entrenamiento para aumentar esa masa muscular. Por ejemplo, odio la teleconsulta yo, pero el otro día tuve un paciente, 17 años, 1,88 m, 55 kilos. Un fideo. Le pregunto su objetivo, aumentar masa muscular. Perfecto. ¿Qué actividad física haces? No, 2 veces por semana hago algo acá en mi casa. Por más que yo le dé un superávit calórico, no va a aumentar la masa muscular. ¿Sí? Entonces, también después lo que realicen como actividad física es súper importante. Si yo quiero aumentar masa muscular, pero solamente hago fondos corriendo, o sea, aumento las calorías, pero hago fondos corriendo en el parque, ¿qué les parece? ¿Voy a aumentar la masa muscular? Y porque estás quemando un montón haciendo fondos, sería como contraproducente, ¿o no? Superávit de energía. Le doy 300, 400 calorías más. Pero no estoy haciendo ningún trabajo específico. Claro, para aumentar habría que masa hacer algo anaeróbico en ese caso. Sí, algo de fuerza. Por eso a veces muchas veces pasa esto, que también se confunde, que no es solo que tengo que evaluar si hay un superávit o no. Sí, tiene que haber superávit. Yo doy fe de mis pacientes que si no hay superávit, Claro, no llegan a aumentar masa muscular. Después habrá que ver lo que dice la persona que dice que no es necesario. Pero además doy fe de que mis pacientes que aumentaron masa muscular hicieron un laburo en el gimnasio para aumentar la masa muscular. claro, el tipo de entrenamiento también, ¿no? Exacto. Siempre va a ir, por eso digo, todo esto va de la mano, porque yo les puedo dar el mejor plan de alimentación acorde a ese objetivo, pero si el pibe después se va a sentar en la casa a hacer así y hacer clases por Zoom, como nosotros, no va a aumentar la masa muscular. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos factores. Esto es como creer que cuando uno ve los huevos de Pascua, generalmente la Pascua está asociada con los huevos y los conejos. ¿Los conejos ponen huevos? Alguien que me diga, porque yo nunca vi un conejo que ponga un huevo. Entonces, ¿de dónde sale? Y eso fue una relación
medieval, de que en el campo veían conejos y huevos todo el tiempo, y entonces era justo para la época de Pascua, y ahí nace los huevos con el... Pero no tiene nada que ver con... Esto es más o menos lo mismo, esto es multifactorial. Es como decir que la obesidad solo es porque come de más. No, es porque comes de más, porque no haces actividad física, o sea, hay un montón de factores. Tiene también un factor psicológico de trasfondo, generalmente asociado. Entonces, son todas cosas multifactoriales. Aducirle al aumento de masa muscular una sola variable, para mí no tiene sentido. Si no, no acompaña todo el combo. Pero bueno, yo generalmente no discuto ni quiero leer ese tipo de opiniones, pero sí está bueno que si hay un estudio científico o algo, bueno, mostrámelo, yo lo leo y empiezo a ser un poco crítico, lo que digo siempre, crítico no criticón, de por qué esa persona cree lo que cree, y a ver si me puede mostrar conciencia, ¿sí? Y no anecdóticamente, con un caso en particular. Sí, por eso a mí me sonaba raro, yo siempre escuché que tiene que haber un superávit y el tipo de entrenamiento, pero qué sé yo. Como comemos todos, de nutrición todos sabemos. Entonces, Sí, por eso, hay mucho mito, hay mucho humo, por así decirlo. Exactamente. Pero bueno, por eso, lo importante de esto es, si a vos no te suena, a ver, mi opinión tampoco siempre es válida, o lo que yo pienso, o lo que yo digo. Yo, de todo esto acá por ahí no les pongo los estudios abajo de más, pero la mayoría de las cosas son porque funcionan, porque la ciencia lo demostró, ¿no? Porque yo agarré a mi paciente y lo uso de conejillo de India, ¿sí? Pero bueno, hay que ser críticos, tienen que aprender a leer estudios científicos, eso sería muy importante, porque uno a veces se queda nada más que con el resumen o con el abstract, pero hay que ir a materiales y métodos. Por ejemplo, cuando salió la dieta paleo, tan de moda y que súper funciona, y ahora tenemos el ayuno intermitente, pero en su momento no, porque la dieta paleo es lo mejor, y que bla, bla, y que es buenísima, los niveles de colesterol te bajan, y te convertís en un superhombre, y sos, bueno, bárbaro, a ver los estudios científicos que hay. Entonces uno empezaba a ver los estudios científicos que había, la mayoría estaban hechos en personas con sobrepeso o obesidad, lo mismo que pasa ahora con el ayuno intermitente, y después el problema que se hacía es que usaban planes de alimentación diferentes. Por ejemplo, vos veías materiales y métodos y te decían, bueno, la muestra es de 20 personas, vamos a dividir en 2 grupos de 10 cada uno. A este grupo le vamos a dar 1.800 calorías, a este grupo le vamos a dar 2.500 calorías. Tanto hidrato de carbono, y ya me estás. Y claramente el grupo con dieta paleo era el grupo que tenía 1.800 calorías, bajó de peso, normalizó sus valores de sanguíneo en lo que era colesterol. Entonces, ojo, y empiecen a leer un poquito más de cómo se hacen los estudios, ¿sí? Por ejemplo, prácticamente no hay estudios en deporte de alto rendimiento lo que es ayuno intermitente, ¿sí? Entonces, si a fulano le funciona, bueno, bárbaro, si vos lo querés probar, fenomenal. Ahora viene un paciente a mí y me pregunta, no lo hagas, ¿sí? Si es deportista profesional. Ahora, si es doña Rosa que quiere bajar de peso, y bueno, querés hacer ayuno intermitente, hacelo, no te va a hacer nada, ¿sí? No te vas a morir por eso. Pero bueno, hay que ver lo que decíamos el otro día. El contexto, siempre el contexto. Así que, a empezar a ser críticos de lo que uno lee, porque encima hay influencers a morir. Por eso odio Instagram, odio las redes sociales. Pero bueno, hay que convivir con todo ello. Bueno, entonces vimos esto del balance energético. De acuerdo al objetivo que tenga la persona que tengo enfrente, voy a ver si un balance neutro, si va a tener un balance positivo en kilocalorías o si va a tener un balance negativo, ¿sí? Bueno, yo tengo que tener en cuenta el gasto energético total de la persona, ¿sí? Las calorías totales que yo le voy a dar a esa persona por día. ¿Cómo está compuesto este gasto energético? Por 3 factores, ¿sí? Por un lado, el gasto energético basal o en reposo, ¿sí? Que lo podemos abreviar como GER o GEB, ¿sí? Por otro lado, lo que es el efecto térmico de los alimentos, o la termogénesis inducida por los alimentos, es lo mismo.
variable, que es el factor de actividad física, ¿sí? La energía que se utiliza para hacer actividad física. Entonces vamos a ir punto por punto desglosando qué es cada cosa. Y tengan en cuenta esto que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto energético en reposo y el gasto energético en basal? O también lo pueden escuchar como metabolismo basal. Por lo general, cualquiera de los tres términos se usan indistintamente, ¿sí? Y nosotros acá los vamos a usar indistintamente. Porque la diferencia que hay entre uno y otro, ahora lo vamos a ver, es la manera en que se mide, ¿sí? Y la diferencia es mínima, es de un 10%. Así que no hay que preocuparse, y yo puedo decir metabolismo basal, gasto energético basal o gasto energético en reposo indistintamente, y yo lo voy a tomar como que estamos hablando todos de lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal? Que el gasto energético basal se mide ni bien la persona se despierta y tiene que estar en la cama con un ayuno de 12 a 14 horas. Entonces, se hace muy difícil tener a la persona ni bien se despierta. La tendría que tener yo acá, al lado de mi cama, ¿sí? Cuando se despierta mañana, le mido el gasto energético basal. Por lo tanto, generalmente, para medir, se usa el gasto energético en reposo. Se toma en cualquier momento del día, si la persona tiene que estar o acostada o sentada, y no es necesario un ayuno de 12 horas, si se recomienda un ayuno de 8, ¿ok? Entonces, como es muy difícil lograr esto, llegar a poder medir el gasto energético basal, se mide el gasto energético en reposo. Pero nosotros lo vamos a tomar como que es lo mismo. Sepan que hay una diferencia y en realidad es el momento en el que se mide más que nada. Entonces, ¿qué es el gasto energético en reposo? Es toda la energía que yo necesito para mantener esa homeostasis que hablábamos, para mantener el medio interno, la circulación, la respiración, todos los procesos renales y gastrointestinales, el metabolismo celular, la reproducción celular, ¿sí? Toda esa energía va a ser el gasto energético en reposo. Es decir, que yo no me muevo, no hago nada, pero igual estoy gastando energía, ¿sí? Y como les decía recién, se mide en reposo, pero no con la persona dormida. ¿Qué pasa en personas sedentarias que no hacen actividad física? Y bueno, la mayor parte de su gasto energético total va a estar representada por esto que sería el metabolismo basal, ¿sí? Porque no se le suma actividad extra. Entonces va a ser casi prácticamente lo mismo que el metabolismo basal, va a ser lo mismo que su gasto energético total. Hay determinados factores que van a afectar al metabolismo basal, ¿sí? Como por ejemplo la edad. Cuanto más grande es uno, y esto la gente más grande, no los que tienen 20, por ahí son muy pequeños, pero los más grandes sabemos, sobre todo mujeres, que a medida que van pasando los años, es más difícil bajar de peso, y esto es porque el metabolismo basal disminuye. Fíjense que aproximadamente empieza a disminuir a los 20 años y aproximadamente se disminuye entre un 1 y un 2% por década que va pasando. Así que, ni les cuento yo lo que me cuesta bajar de peso. Otro factor que afecta al gasto energético en reposo es el sexo. Las mujeres, lamentablemente, tenemos un metabolismo basal más lento que el de los hombres, entre un 5 y un 10% menor. Por otro lado, y no sé si lo escucharon, el tema de que a mayor cantidad de masa muscular es mayor el gasto metabólico basal. No sé si alguien lo escuchó o no, lo vamos a ver ahora en las diapos que vienen. Por otro lado, la genética, la etnia, las diferentes etnias tienen diferentes metabolismos basales. No sé si lo vieron en fisiología, ya vieron el tema de las fibras rápidas, fibras lentas, las 2B, las 2A. No, todavía no. Ok, bueno, lo van a ver más adelante. Pero, por ejemplo, todo lo que es la población, la etnia afroamericana y africana, toda la parte de descendencia negra, no lo quiero decir así porque siempre parece que uno es racista. Tienen mayor cantidad de fibras rápidas, ¿sí? Y su metabolismo basal es más rápido también, o sea, es más rápido y por eso son mejores, por ejemplo, para determinados deportes. Por eso tenemos a los jamaiquinos en los 100 metros, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Sí, y también, por ejemplo, bueno, pero ya ahí me meto en otro lío, pero sí, por ejemplo, Usain Bolt, que es jamaiquino, no hay quien le gane en 100 metros, ¿sí? Pero bueno, también tienen un metabolismo basal más elevado, así que ahí tienen una ventaja más. Kenia, la profe lo manda a comprar un yogur y tiene que patear 20 kilómetros. No sé qué es eso. ¿Querés, Agustín, explicarnos? Bueno, entonces la Hola, ¿me genética escuchás? también... Sí, Sí, que generalmente los africanos también tienen esto de que se la pasan caminando y hacen muchos kilómetros por día. sí. Tienen ese estilo de vida también. Entonces, Ujú. por eso también tienen otra, ¿cómo se llama? Otra capacidad física a nivel de las piernas y todo eso, ¿no? Por eso generalmente Sí, son los que lo que tienen pasa es que después mayores... acá ya estamos hablando de la evolución genética, más allá de lo que hagan, tienen determinada genética y determinada carga de fibras de una forma que los hace diferentes al resto. Y en este caso, por ejemplo, su genética hace que tengan un metabolismo basal más elevado que los caucásicos, ¿sí? Que los simples mortales. Se está por cortar y me voy a quedar. Factor que afecta al metabolismo basal es la genética. Por otro lado, los estados de inanición prolongados también afectan a lo que es el metabolismo basal. Inanición quiere decir no comer, o sea, privados de la comida, ¿sí? De la energía. Entonces, por ahí, en las personas que hacen los dietantes crónicos, que todo el tiempo están haciendo dieta, muchas veces te dicen, el que realmente hace dieta, ¿no? Llega un periodo que por ahí se estanca, y te dice, ay, no, me estanqué, no puedo bajar de peso. Entonces, bueno, hay que ver si en realidad hay que subirle la cantidad de actividad física que está haciendo o no, que puede ser un factor claramente limitante, pero también hay que tener en cuenta que si esa persona estuvo haciendo una dieta muy restrictiva en calorías durante mucho tiempo, ¿qué hace el metabolismo basal? Puede bajar hasta un 50%. ¿Qué tengo que hacer yo? Bajo la energía, ¿sí? De todas las funciones que tiene que realizar mi cuerpo, de manera involuntaria, claramente. ¿Por qué? Porque no está ingresando la cantidad de energía que yo necesito para poder cubrir ese gasto. ¿Es como un Entonces, por sistema eso, de alarma o alerta eso? no. No, nada, pues yo había escuchado alguna vez algo así, capaz que lo escuché decir una boludez. No, la verdad es que no. Muchas veces en las mujeres lo que pasa que eso ya ahí estamos hablando de que tiene que haber sido bastante prolongada. En las mujeres cuando se produce la menorrea, o sea, el ciclo menstrual se inhibe por esto. Es una forma que tiene el cuerpo de ahorrar energía, ¿sí? Entonces, por eso cuando las chicas, por ejemplo, se ve mucho en las chicas que tienen anorexia, se ve este tema, de que se les va el ciclo menstrual, se produce amenorrea, y es por este tema. Pero ahí ya sería como bastante extremo, o sea, tiene que haber una inanición muy grande, ¿sí? También, por ejemplo, si vamos a casos extremos, muchos de los chicos en África, que los vemos cuando vieron las pancitas, que tienen esa panza particular redondita, que se les sale para afuera, o sea, son todos flaquitos, pero tienen panza hinchada. Eso más allá de que seguramente haya una parasitosis, más allá de eso, en realidad ese tipo de desnutrición se llama kwashiorkor, que es cuando hay una desnutrición proteica sobre todo, ¿sí? Entonces se les infla la panza, entonces vos los ves, tienen los bracitos así como mis dedos prácticamente, pero son panzones y cabezones. Eso se llama kwashiorkor y es una desnutrición proteica. Claramente que ahí el metabolismo basal llega a esto, seguramente se interrumpe en un 50%. ¿Qué pasa? El metabolismo basal, o sea, se van a bajar las pulsaciones, ¿sí? La frecuencia respiratoria, tiene que tratar de ahorrar energía, no tiene que gastar, porque Claro, es no como tiene que el ingreso. cuerpo entra en modo ahorro, ¿no? O algo así. Exactamente, sería el modo ahorro. Entonces, muchas veces ahí, lo que pasa es, por ejemplo,
vayámonos de los casos extremos, digamos, una persona que hace mucho tiempo está haciendo una dieta, ¿sí? Un plan de alimentación muy bajo en calorías, pero que esa persona sí realmente tiene que bajar de peso. Y entonces se estanca. Y vemos que en realidad está haciendo una actividad física acorde, o sea, está haciendo con una intensidad, una duración que es acorde, para que siguiera bajando de peso. Las calorías que yo le doy por día son acordes, pero la persona no puede bajar de peso. Muchas veces lo que hay que hacer ahí es, durante 1 o 2 semanas, aumentar un poco las calorías para que el cuerpo salga de este modo ahorro, ¿sí? Y después vuelva a hacer la restricción calórica. No sé si se entendió eso. Sí, es como tipo, como que despertaras, por así decirlo, el cuerpo con un... Reseteamos, tipo sí, cachetazo, pa, pa, pa. Engañarlo un poco. Exactamente, porque yo en realidad lo que quiero es seguir bajando de peso, porque realmente necesito bajar de peso, no en estos casos extremos que vimos, ¿sí? Pero entonces, bueno, sepan eso también y ténganlo en cuenta, porque siempre primero, claramente, hay que revisar el plan de alimentación, que la persona está haciendo el plan de alimentación como corresponde, y claramente revisar la actividad física y que esté haciendo una actividad física acorde a su persona. Porque, por ejemplo, un ejemplo repago. Mi hermana había aumentado de peso, qué sé yo, y llegó un momento, ay, no puedo bajar más. Bueno, bajamos más calorías. No quiero. Bueno, estás caminando en la plaza, en vez de caminar empecé a trotar, amiga, porque si no, claramente no vas a seguir. Entonces, ahí sí ella tenía posibilidades de hacer otras cosas y había un factor que no le estaba ajustando. Entonces, siempre acuérdense esto, ajusto el plan de alimentación, pero ajusto la actividad física. Si veo que las dos cosas están bien y la persona no puede seguir bajando de peso, y bueno, entonces ahí cachetazo a las Claro, calorías. esto sería como última instancia entonces, o sea, Exacto. después de haber ajustado la alimentación y el entrenamiento. Exacto. ¿Qué pasa? Hubo mucho tiempo, un médico muy famoso en Argentina daba unas dietas de 800 a 500 calorías, ¿sí? Es un plan muy bajo, son planes muy restrictivos. Entonces, si la persona hace durante más de un mes ese plan, muy probablemente llegue a un punto que se estanque. Pero porque el cuerpo necesita más energía y entra en modo ahorro, por esto que decimos, estás viendo que durante un montón de tiempo no entra la energía necesaria ni siquiera para cubrir el metabolismo basal, ¿sí? Entonces tengo que achicar, ¿ok? Entonces para achicar el metabolismo basal, se achica, se puede llegar a achicar hasta un 50%. El 50% generalmente es en casos extremos. Pero bueno, sépanlo como herramienta de trabajo también, que muchas veces puede pasar eso. 2 recomendaciones que les voy a hacer respecto a si alguna vez van a dar recomendaciones sobre planes de alimentación. Nunca hacer planes de menos de 1200 calorías para nadie. Para nadie. Por favor, se los pido. Nada de planes hiperrestrictivos. Y por otro lado, nunca planes de alimentación que tengan menos de 100 gramos de hidratos de carbono por día. Porque 100 gramos es prácticamente solo lo que usa el cerebro, ¿sí? Así que ojo con eso. Puse a grabar, ¿no? Sí. Sí, está grabando. Bueno, sigamos entonces. La temperatura ambiental también puede ser un factor que afecta el gasto energético en reposo. Tanto si hay temperaturas muy elevadas como si hay temperaturas muy frías, ¿sí? En climas tropicales generalmente, y dependiendo de la temperatura, el metabolismo basal puede aumentar entre un 5 a un 20%, ¿sí? Y no tengo el porcentaje exacto de cuánto puede bajar, ¿sí? En temperaturas frías. Pero siempre sepan que en temperaturas muy frías, lo que va a hacer el metabolismo basal seguramente es bajar, ¿sí? Porque tiene que mantener el calor, va a estar usando la energía en otra cosa. ¿No se recomienda cuando hace mucho frío, tipo como que haya más calorías, por así decirlo? El cuerpo por ahí tiene que mantener la temperatura corporal, entonces quema más. Sí, pero muchas veces también puede bajar, pero sí es cierto lo que decís. ¿Sí? Okay. También puede haber un aumento de las calorías. Pero generalmente, más que nada, se ven climas tropicales y es lo que está documentado, por eso también es lo único que les puse, y lo de los climas fríos lo dejamos, porque eso va a depender. ¿Sí? Bueno, les decía, vieron en esta diapo anterior
No sé si alguien escuchó esto de que si tenés más masa muscular, vas a gastar más energía sin necesidad de hacer nada. Es algo bastante frecuente que se escucha. No sé si ustedes lo escucharon. Sí, Sí, se sí. escucha bastante seguido eso. Por eso a veces recomiendan hacer musculación para bajar de peso, por eso. Sí. Es necesario hacer musculación por un montón de cuestiones. Ahora, Sí, por supuesto. suerte y gracias a Dios, hasta la Organización Mundial de la Salud empezó a recomendar en todas las poblaciones hacer al menos, vieron que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud siempre son como, bueno, lo menos, o sea, lo mínimo indispensable. Pero en actividad física de fuerza recomienda al menos hacer 2 veces por semana, que antes no lo recomendaba. ¿Sí? Solo hablaba de actividad física. Ahora ya especifica que de fuerza 2 veces por semana. Es súper importante la masa muscular, claramente que contribuye al gasto metabólico basal, pero fíjense, yo acá les muestro 2 estudios diferentes, en donde, por ejemplo, acá hay una persona de 70 kilos, ¿sí? Este es el peso total, y acá vemos los órganos, lo que pesan, ¿sí? Y acá por día cuánto contribuyen por día y por kilogramo cuánto contribuyen al metabolismo basal, a la energía que el cuerpo necesita para mantenerse estable. Fíjense que el hígado, esto es hígado, cerebro, corazón, riñones y músculo, ¿no? El hígado pesa 1,5 kilos, 1,6 kilos, y utiliza 482 calorías, ¿sí? Y la masa muscular de este sujeto, que pesa 30 kilos, utiliza 160 calorías menos, 324. El cerebro pesa 1,4 kg aproximadamente. Fíjense el gasto calórico que representa por día, 338 calorías. Entonces, si se fijan en esta columnita, acorde al porcentaje de peso que representan y la cantidad de calorías que gastan, fíjense que la masa muscular solo me representa el 18%. ¿Sí? Fíjense en kilocalorías por kilo. 1 kilo, en vez de 30, 1 kilo de masa muscular me va a consumir 11 calorías. Ahora, 1 kilo de hígado me consume 300 calorías. Fíjense que la diferencia es abismal. Entonces, los órganos, en realidad, son los que más energía del metabolismo basal consumen, y no tanto así la masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento 1 kilo de masa muscular, mi metabolismo basal va a pasar de ser, por ejemplo, 1500 a 1511. No es tanto. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profe, pero Sí. ¿el gasto de los órganos es siempre el mismo? O sea, Más o ¿lineal menos. eso? Esto es un estudio de esta persona, pesa 70 kilos. Va a depender siempre del peso de la persona, del sexo, todo es lo mismo que venimos hablando. ¿Sí? Eso es individual. No es que mi cerebro, yo peso 50 kilos, mi cerebro, mi hígado, no sé si pesa 1,5 kilos, habría que pesar mi hígado, ¿sí? O hacer una ecografía para estimar el peso, y de ahí sacar aproximadamente cuántas calorías. Pero si querés en porcentajes, sí, va a ser siempre más o menos similar. Fíjate que este es un estudio y acá tenés otro. Acá lo que hace es sumarte todos los órganos, y entre todos los órganos, estos que hablamos recién, fíjate que suman el 58% del gasto metabólico basal. Si volvemos acá atrás, tenés 27, 34, 44, 50 y pico, más o menos también, entre los órganos el 60%. Un montón. Así que, más o menos, fíjate que ese va a ser el gasto. Claramente, mi cerebro, tu cerebro, el cerebro del vecino, pesen distinto, y entonces el gasto que representen sean diferentes. Claro, no se puede variar el consumo de los órganos. Eso no, es siempre más o menos lo mismo. Claro, por eso de última ahí sí podríamos guiarnos por porcentajes, ¿sí? Saber que más o menos los órganos representan el 60% del gasto metabólico basal. No le podemos poner a cada uno un número. Eso era lo que quería decir. Acá hay un compañero que en el chat dice cómo hace para crecer el hígado, entonces estaría bueno. No sé. Pero bueno, a lo que voy es que la
energía, porque sí, digamos, sin necesidad de realizar actividad física per se, pero fíjense que en realidad cosas que ni pensábamos, como por ejemplo el hígado, el riñón o el cerebro, gastan muchísima más energía en reposo que la masa muscular. Por eso es tan Entonces, importante cubrir más de 1200 yo- calorías, ¿no? Como dijiste. Sí, exactamente, por eso nunca hay que hacer planes tan restrictivos. Siempre el metabolismo basal yo lo tengo que cubrir. Claro. Entonces fíjense en la otra, en el otro estudio, acá tienen los dos estudios si quieren. Fíjense que también masa muscular, o sea que sería esto, la masa musculoesquelética, representa un 40% del peso total del cuerpo de la persona, en este caso, pero en el gasto metabólico basal solo representa el 20%. Entonces, ¿es importante la masa muscular? Sí, recontra. ¿Es metabólicamente activa? Sí, es metabólicamente activa. Ahora, ¿representa realmente un gasto? O sea, ¿cuántos kilos de músculo tengo que subir yo para que me aumente el metabolismo basal en 100 calorías, por ejemplo? Que podría llegar ahí recién a ver alguna diferencia. Tengo que aumentar prácticamente 8 kilos de masa muscular. Aumentar 8 kilos de masa muscular Es un montón. es una barbaridad, ¿sí? Es una barbaridad. Entonces, es correcto todo lo que se dice de que es metabólicamente activo, de que la masa grasa es tejido inerte y de lastre, porque ahí sí que no cumple ninguna función. Es el único componente que podemos modificar de todos estos, ¿o no? Claro que es el único componente que podemos modificar, pero fíjate que la modificación que vas a hacer no va a cambiar el metabolismo basal. Claro, no va a ¿Cómo le ser... vas a sumar 50 calorías a la persona si aumenta 5 kilos de masa muscular, que igual sigue siendo una barbaridad? 5 kilos de masa muscular lo puede hacer aumentar rápido una persona sedentaria que empezó a hacer actividad física como corresponde y un plan de alimentación como corresponde. Pero si vos tenés una persona que es físicamente activa, ya de por sí, que está en un peso razonable, aumentar 5 kilos de masa muscular, chicos, por ahí te puede llevar muchísimos un año. años. Sí. Y si es una persona que encima está muy cerca de su techo muscular, por ahí 5 kilos de masa muscular no lo puedo aumentar nunca. Por ahí el máximo que puedo aumentar es 1 kilo. Sí, ya hablar de una persona avanzada, un kilo es un montón. Por eso. Entonces, está bien hablar de que es metabólicamente activa, pero cuando uno ya le empieza a meter ideas a la gente de que si aumenta mucho la masa muscular, o sea, si aumenta la masa muscular, va a poder gastar más sin hacer actividad física. Y eso, ahí es donde empieza todo el verso, ¿sí? Entonces no hagamos confundir a la gente. ¿Sí? Porque fíjense que el gasto es mínimo. Gastar 10 calorías por kilo de masa muscular que uno tenga no tiene sentido. Más vale tendríamos que buscar la forma de hacer que el cerebro o el hígado, como dijo el compañero, crezca y entonces me gaste más energía. ¿Sí? Nos volveríamos menos locos. Oh, profe, pero esto es en cuanto al metabolismo basal. Estamos hablando de metabolismo basal. Y en cuanto a la actividad física, si la masa muscular es mayor, ¿cambia o es lo mismo también? Mirá, el tema, sí, ahora lo vamos a ver. Sí, si la persona está, o sea, está entrenada, más entrenada y demás, es más eficiente su gasto energético también. Entonces también se recomienda por eso, más allá de todas las contras que tiene la masa adiposa, ¿no? Pero sí, en eso puede cambiar, pero la variación también no va a ser tanta. No va a ser tanta. Entonces, como decíamos recién, incrementar la masa muscular no va a elevar de manera significativa el metabolismo basal. Y significativa me refiero, podrían ser 100 calorías, podríamos llamar significativo, y es casi imposible aumentar 100 calorías. Entonces no es una estrategia para bajar de peso, ¿sí? Sí, de recomendación de salud y sí de todas las recomendaciones que mencionamos, pero no va a ser una estrategia para bajar de peso que aumente la masa muscular. Cuando empiezan a decir eso, ahí hay alguien que está fallando. Si fuera así, los físico-culturistas, más allá de las drogas que consuman o no, la masa muscular está ahí, no debieran hacer dietas restrictivas como hacen para llegar a los campeonatos, ¿sí? Y hacer ejercicio cardio para bajar de peso y seguir deshidratándose. Sería que el físico-culturista se quedaría así sentado y ya por sí estaría bajando de peso porque tiene
70, 80 kilos de masa muscular. No sé si me explico. Se entiende perfecto, sí. Es verdad eso. No lo había pensado, pero tienes razón. Bueno, entonces dijimos, tenemos el gasto energético total compuesto por 3 factores. Recién vimos el metabolismo basal o el gasto energético en reposo. Segundo punto, efecto térmico de los alimentos o termogénesis inducida por los alimentos. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Qué es el efecto térmico de los alimentos? Es toda la energía que se utiliza para los procesos de digestión. ¿Sí? Digestión, transporte de alimentos en todo el sistema digestivo, el metabolismo, el depósito, ya sea como glucógeno o como ácido graso, todo requiere de energía. Y este gasto representa aproximadamente entre un 6 y un 10%. Y acá también existe siempre la creencia de que si yo hago una dieta hiperproteica, mi gasto energético por el efecto térmico de los alimentos va a ser muchísimo más grande. ¿Va a ser más grande? Sí. La realidad es que el cuerpo necesita gastar más energía para hacer la digestión de las proteínas, ¿sí? Pero entonces va a estar cerca del 10%. No es que me va a afectar un montón. Entonces, a lo sumo, va a cambiar 30 o 40 calorías en el total de mi gasto calórico. Por lo tanto, tampoco, acá tienen otro estudio si quieren, tampoco es representativo, ¿sí? Muchos tienen, es lo mismo que recién. Es como, y lo mismo que decíamos antes del balance energético, es como querer resumir todo en una sola variable. No, es imposible. Entonces, comer más proteínas no es que te va a hacer gastar más energía y por eso vas a bajar de peso. Así que si lo escuchan en algún momento, sepan, y de última, acá sacan el estudio de VAR y le dicen, no, miren, la verdad que no es tan así como se piensa. Entonces vayamos al paso 3, al componente 3, quiero decir. Gasto energético total, entonces tenemos metabolismo basal, termogénesis inducida por alimentos, y el gasto más variable, que es la energía que utilizamos en la actividad física. Y yo acá les puse del 10 al 100%, pero dependiendo del caso podría ser más también, ¿sí? Por ejemplo, si tengo ya a un atleta profesional, un nadador que está en etapa de volumen, ¿sí? Muy probablemente esto sea 200, no 100, ¿sí? Pero vamos a ver más bien en gente, en atletas más normales y en personas físicamente activas, pero sepan siempre que es el componente que más va a cambiar, ¿sí? Lo que es el más variable. ¿Qué incluye esto? Las actividades que hacemos cotidianamente, como en qué trabajamos, lo hablábamos la clase pasada y yo le dije al compañero que me había spoileado la clase, porque yo siempre pongo esta foto, no es lo mismo claramente trabajar sentado en una oficina, o yo por ejemplo ahora dando clases sentada en un lugar, hablándoles 2 horas, bla, 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 que cargar bolsas en el puerto, o bajar camiones de bebida, o de cemento, o lo que fuere, ¿sí? Entonces, dentro de mi anamnesis tienen que estar las preguntas referidas a de qué trabaja y cómo es su trabajo en caso de que yo no lo conociera. Por otro lado, también está todo lo que es la actividad muscular involuntaria, ¿sí? Esto no representa tanto. Y por otro lado, sí, los ejercicios planificados, ¿sí? Así que estas 3 cosas hay que tener en cuenta. No es solamente el ejercicio que yo hago porque planifico hacerlo. También tengo que ver qué más hago en el día a día. Acá era lo que preguntaba el compañero, si la masa muscular iba a influir también en el gasto energético total, no solamente solo del metabolismo, sino la actividad física. Así como vimos que en el metabolismo basal hay algunos factores que influyen, como la genética, el sexo, la edad y demás, también en el gasto calórico de la actividad física hay algunos factores que influyen, algunas variables. Y un poquito las hablábamos hace un rato, cuando mencionábamos esto de la intensidad de la actividad física, la duración de la actividad física, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Lo que les decía, si yo voy a correr 1 hora
a 10 kilómetros por hora o si voy a correr una hora a 20 kilómetros por hora. Claramente la intensidad es el doble en una, así que mi gasto calórico también va a ser diferente, ¿sí? Por otro lado, la composición corporal. Fíjense, esto más que nada en relación a qué actividad física va a poder hacer esa persona, ¿sí? Cuando hablamos de una persona sedentaria y obesa, muy probablemente no la podamos mandar a correr, va a haber que buscar actividades, ¿sí?, que sean acorde a tratar de no romperle sus rodillas y sus articulaciones. Entonces generalmente empiezan con caminata, aquagym y todas esas cosas. El tema es después poder hacer evolucionar a esa persona en otro tipo de actividad física cuando ya disminuyó el peso, por ejemplo, ¿sí? Y ya ahí no corren tanto riesgo sus articulaciones. Pero entonces, una persona que tenga composición corporal, por decirlo de alguna manera, mejor, más acorde a una actividad física, va a poder hacer un tipo de actividad física a una intensidad y a una duración que le van a permitir hacer un gasto mayor de calorías. ¿Sí? No sé si me expliqué muy bien. Por otro lado, la eficiencia de los movimientos, que acá en realidad es medio al revés. Cuando la persona es más profesional respecto a lo que hace, tiene una mejor eficacia en los movimientos y por lo tanto ahí el valor calórico que va a gastar es un poco menos a una persona que por ahí es más tosca, o si yo tengo mucho sobrepeso, muy probablemente con una actividad poco intensa y de poca duración gaste muchas calorías en principio. A medida que yo voy mejorando mi composición corporal, esto va muy de la mano, y voy mejorando la eficiencia, ¿sí?, voy a ir gastando menos. Por eso es lo que le digo de que así como que hay que evolucionar los planes de alimentación y las calorías que consumen por día, también va a tener que evolucionar de la mano la actividad física que la persona realice. Lo mismo de la condición física, y el tipo de terreno en el que se entrena también claramente sí me va a variar, no es lo mismo si yo voy corriendo, si corro maratón en calle que si corro en la montaña, ¿sí? El gasto calórico va a ser diferente. Mi demanda energética va a ser distinta. Entonces, vamos a ver cómo medir no solamente el gasto energético, el reposo, sino ahora hay algunos métodos que los van a ver haciendo actividad física. Pero importante esto que es medir. Porque nosotros van a ver que vamos a poder estimar, pero no vamos a poder medir. ¿Cuáles son los métodos que tengo para medir el gasto energético? Por un lado, la calorimetría directa. Ahora vamos a ver cada uno. Por otro lado, la calorimetría indirecta. Y el tercero que vamos a ver es el método de agua doblemente marcada. Existen más, como la cámara de respiración, que es bastante parecido a la calorimetría directa. Y después, bueno, monitoreo de frecuencia cardíaca. Hay varios métodos para medir. Por ejemplo, yo acá este caso es de un ciclista. Supongamos que quiero medir la cantidad de energía que él gasta en el entrenamiento, ¿sí? Necesito, para que sea calorimetría directa, acuérdense que decíamos que para poder medir la energía la mido como calor, ¿sí? Entonces esto va a medir el calor. Yo disipo, hago trabajo, gasto energía, la energía se transforma, como dice la primera ley de termodinámica, se produce calor, y entonces a través de la medición de ese calor, yo voy a poder obtener un valor numérico que me dice cuánta energía gastó esa persona. Entonces, lo que tiene la calorimetría directa es que requiere sí o sí de una cámara cerrada. En esta cámara cerrada, si ven acá, se mide la cantidad de oxígeno que ingresa, se mide la cantidad de dióxido de carbono que sale, y esto es una serpentina, ¿sí? Generalmente son como tubos de cobre, en donde pasa una cantidad que yo ya tengo medida de agua. Entonces, el calor que esta persona libere se va a ir a esta agua, y yo así voy a poder medir la cantidad de calor que esa persona liberó, y eso con ese número yo saco la cantidad de energía, ¿sí? Es todo un circuito cerrado en donde está controlada la temperatura ambiente, la humedad, ¿sí? Entonces es súper, súper carísimo. Es muy preciso,
pero es muy caro. Perdón, De Paula, hecho, pero ¿eso sí, en qué contexto se utiliza? ¿Es solo en el alto rendimiento en algunos casos? eso ¿O es lo que te iba a decir. En Argentina creo que yo creo que no hay ninguna cámara para medir calorimetría directa. ¿Sí? Lo que pasa, bueno, es ventaja y desventaja de la universidad pública. Como ventaja es que cualquiera pudiera estudiar, como desventaja es que no se invierte. Pero, por ejemplo, yo los que conozco y que en realidad no conozco personalmente, vi fotos y videos, la mayoría son de universidades de afuera, de Gran Bretaña sobre todo, de Escocia. O sea, es muy de laboratorio esto, y en realidad se usa más que nada para después hacer estudios científicos referidos a algo en particular. Por eso, prácticamente acá no existe. ¿Es el método ideal? Sí, es el método ideal, porque yo sé exactamente lo que este tipito acá gasta haciendo esa actividad física. O sea, ni en deportistas se utiliza. Paula, pero una consulta, ¿no se disipa el calor entre todo lo que hay en las distancias, entre ese cubo que es donde se encuentra Sí, él? pero es herméticamente cerrado, así que esto yo lo tengo controlado la temperatura. Si la temperatura ambiente aumenta, más allá de lo que yo mido en el agua, también mido el aumento de temperatura en el ambiente. Están todos los factores medidos. Exactamente. Cantidad de oxígeno que entra, cantidad de dióxido de carbono que sale. La temperatura y la humedad relativa también. Todo está controlado. Entonces, cualquier cambio que haya en la temperatura, si yo mido la energía como calor, como ya lo dijimos, cualquier cambio que haya en la temperatura, yo lo voy a poder calcular como kilocalorías que gastó. Está buenísimo, dan ganas de hacerlo. Tengo una pregunta, profe. ¿Y esto qué tiempo lleva el estudio? Explico por qué esto, porque se supone que en algún momento la persona se puede cansar o no y va a bajar, digamos, la intensidad y de hecho puede llegar a haber una diferencia. Por eso, ¿de qué tiempo estamos hablando? Eso va a depender siempre del objetivo del estudio, porque como les decía, esto básicamente se usa en estudio. Entonces por ahí puedes ir al fallo, por ejemplo, si es un deportista, un ciclista del Tour de France, que va a competir durante 6 horas, y por ahí lo tenés ahí las 6 horas pedaleando, porque vos querés ser muy puntilloso de cuántas calorías le tenés que dar y cómo se las tenés que dar. Entonces, por eso, esto es súper del ultra archi rendimiento deportivo, y encima nosotros no tenemos acceso de ninguna manera. Yo acá en Argentina no conozco que esto exista. Paula, igual termina siendo un aproximado también por lo del punto anterior que vos decías, que puede variar también el modo digamos, o de entrenamiento o de la competencia. No sé si hay alguien pendiente. Es un estimado muy preciso, pero que puede variar un poquito. Exactamente. Para las condiciones, o sea, no es lo mismo nunca, y ustedes lo van a saber mejor que yo, entrenar y ver todos los factores que pueden influir en el entrenamiento en el campo, ¿sí?, que en un laboratorio tipo rata encerrado. Siempre en el laboratorio se tratan de hacer todos los parámetros, o sea, se tratan de poner todos los parámetros habidos y por haber y de controlar todas las variables para que el error sea el mínimo. Sigue siendo lo más, si bien no es exacto, como dijo el compañero, porque sigue siendo una estimación, también tiene que ver con el objetivo de estudio, que era lo que yo les decía. Si, por ejemplo, yo tengo un ciclista del Tour de France, y el día que va a hacer subida, escalada, no me acuerdo cómo se le dice técnicamente en el lenguaje, pero hay días que son mucho más fuertes en requerimiento energético, porque es todo el día subida, son 4 horas de pedalear para arriba, subir. Entonces lo que yo puedo hacer es, el Tour de France se corre siempre en el mismo lugar. Entonces lo que se hace es buscar los grados de pendiente y simular los grados de pendiente del lugar que yo quiera estudiar. Entonces, por ejemplo, si va a estar 1 hora en pendiente a, voy a decir cualquier zaraza, a 38 grados de pendiente, lo voy a tener ahí en esa cámara 1 hora a 38 grados de pendiente. O sea, esas cosas en esos estudios, y cuando es así muy minucioso, lo pueden ir teniendo en cuenta. Lo que pasa es que para hacer estudios de ese estilo se necesita muchísima plata. De hecho, este año cerró uno de los mejores laboratorios en lo que era fisiología del ejercicio, que era el Instituto Australiano del Deporte. Muchos nos basamos de ahí, salen los mejores nutricionistas deportivos y los mejores fisiólogos, y este año se quedó sin fondos y tuvo que cerrar. Ya la venía peleando desde el año pasado. Pero bueno, no nos desviemos. Sigamos, porque si no, no vamos a terminar.
Entonces dijimos, eso es calorimetría directa, sería como el ideal, pero súper caro y es algo que no tenemos acceso ni de casualidad. Tengamos en cuenta que para todas las reacciones de liberación de energía, el organismo depende del uso de oxígeno. Entonces, con la calorimetría indirecta, que seguramente vieron estos aparatitos, y estos aparatitos con estas máscaras, en este caso se están tomando en reposo, pero también se usa mucho en campo, se le pone una mochila al deportista con la máscara y, por ejemplo, no sé, el atleta corre porque hace maratón y anda y corre y hace tu maratón con todo ese equipamiento. Es bastante pesado e incómodo, pero es bastante preciso. Lo que tiene es que es bastante más económico también. Ahora, en vez de medir a través del calor, lo que hace es medir la cantidad de oxígeno que la persona consume y la cantidad de dióxido de carbono que la persona expulsa. Entonces acá hay dos factores que vamos a tener controlados, ¿sí? Entonces son más fáciles de mover, tienen menor costo y son bastante precisos también, ¿sí? Estas son las fórmulas, no las tienen que saber, pero son las fórmulas que usan estos aparatos. Lo que miden es esto, como les decía, el consumo de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono, y a través de eso usan estas fórmulas para sacar el estimado del gasto energético. Y como tercer proceso tenemos, o instrumento, el agua doblemente marcada. El agua doblemente marcada está muy buena porque acá sí la persona puede seguir haciendo su vida normal. Lo que se hacen es marcar con isótopos, se marcan los hidrógenos del agua, ¿sí? Y esos hidrógenos, cuando se expulsan, se contabilizan y a través de fórmulas también nos dan el gasto calórico de la persona. Pero en este caso la persona puede seguir haciendo su vida normalmente, lo único que tiene que hacer es consumir esa agua, ¿sí? Lo que sí mide es el consumo de energía total, no el reposo o el movimiento, sino el total del día. El problema también acá es que es súper carísimo, así que tampoco se hace. ¿Qué hacemos los simples mortales para poder calcular cuánto gasta la energía, la persona, perdón? Hacemos cálculos de estimación energéticos, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos 3 métodos. Nosotros vamos a usar uno que es el más simple y el que más resultado me da es el que yo uso todos los días. Es el más sencillo y el que más resultados da. Entonces tenemos el método simple, en donde se calcula el metabolismo basal, ¿sí? Con una fórmula. Nosotros acá hoy vamos a ver 2 fórmulas, que una es la de la FAO-OMS y la otra es la de Harris-Benedict. Hay muchas otras fórmulas. Nosotros después en clase van a ver que solo vamos a usar esta, que es la que mejor se ajusta a la población con la que trabajamos. Y después de calcular el metabolismo basal, por esa fórmula, lo vamos a multiplicar por un factor de actividad. Después tenemos el segundo método, que se le dice método individual, en donde calculo también por una fórmula, que puede ser cualquiera de estas dos que mencionaba, el gasto de energía basal, y después lo voy a multiplicar por un factor de actividad, pero van a ver que es individual, es de esa persona. Y por último, el método detallado, que son todas tablas que van detallando punto por punto en qué puede haber gastado la energía esa persona, y después hace una sumatoria de todo, ¿sí? Y se calcula el gasto calórico total del día. Vamos a empezar por el más simple. Van a ver que estas fórmulas tienen números raros, ninguna fórmula claramente necesitan aprendérsela de memoria, ni acá en el modo virtual, ni cuando yo lo veía presencialmente. No tiene sentido porque estas fórmulas las pueden sacar de cualquier lado, ¿sí? Entonces fíjense que esta fórmula para calcular metabolismo basal de la OMS va a tener en cuenta el peso de la persona, la edad de la persona y el sexo, si es hombre o si es mujer, ¿sí? Entonces tenemos valores que son siempre constantes, tanto en hombres como en mujeres, y después vamos a ir multiplicando por el peso de la persona. Y de esta manera yo voy a calcular el metabolismo basal, ¿sí? La otra fórmula que les decía se llama Harris-Benedict, y fíjense que acá hay una variable más que tiene en cuenta, que es la talla.
¿sí? Entonces, además de tener peso, edad, sexo, también voy a tener en cuenta la talla. ¿No tiene también en cuenta el nivel de actividad? Esta fórmula de Todavía no Harris-Benedict. llegamos a la actividad, estamos calculando metabolismo basal, Ah, ok, perdón. ¿sí? Tasa metabólica sería esto, el metabolismo basal. Entonces hay una para hombres, una para mujeres, también tenemos unas variables, unas constantes, pero que tenemos el peso, la talla, la edad, ¿sí? Y el sexo es dependiendo de la fórmula. Hay varias tablas de factores de cómo calcular la actividad física. Esta la vamos a pasar de largo, porque a mí no me gusta, mírenla después en su casa, tranquilos, pero no la vamos a usar. Sí, vamos a usar más estas tablas, las de esta parte de la OMS. Para actividad sedentaria, multiplicar por 1.3 o 1.2, lo vamos a ver. Si la actividad es leve, en realidad acá es 1.4, 1.5, y acá sí es moderado, 1.6 si es mujer, 1.7 si es hombre, intenso 2.1 o extrema 2.4. Es una constante, es decir, va desde un lugar hasta, o sea, de un extremo al otro extremo. Yo siempre voy a ir teniendo en cuenta a ver qué número voy a poner en el medio, ¿sí? No necesariamente va a ser un solo número. Podemos pensar números distintos, ¿sí? Entonces, esta va a ser la que vamos a usar. Acá hay algunos ejemplos de actividades, pero por ejemplo, el deporte de equipo, que es lo más común en nuestro país, fíjense que generalmente se les calcula un gasto moderado, 1.6 o 1.7, ¿sí? Recién con personas que hacen doble turno de entrenamiento, ya voy a empezar a manejar 1.9, 2, 1.1, ¿sí? Pero más que nada, va a estar acá. Por ejemplo, si es una persona que hace pesas nada más, que hace levantamiento olímpico, por ejemplo, por más que haga doble turno, muy probablemente yo me maneje con 1.7, 1.8, ¿sí? Porque si no me voy a pasar de calorías. Entonces, veamos un ejemplo del método simple con la fórmula de FAO-OMS, ¿sí? Un hombre de 29 años, entonces yo acá les puse la tablita igual, ¿sí? Este hombre, 29 años, va a estar acá, y hombre va a estar acá. Entonces el factor va a ser 15.3 por el peso, pesa 80 kilos, ¿sí? Como lo ven acá, más esta constante 679. Entonces me da que su metabolismo basal es 1903 calorías. Y después me dice que hace... Y después dice que hace una actividad física moderada y usa este ejemplo, el factor de los otros factores de actividad física, pero bueno, 1.7, 1.78. Entonces fíjense que multiplica el metabolismo basal, lo multiplica por el factor de actividad física, y entonces las calorías totales que esa persona va a consumir en el día es de 3.387. ¿Sí? Después esto se redondea, lo vamos a ver. Les decía que como otro método que hay es el método individual. Entonces, en una planilla, que es esta, se van poniendo la cantidad de horas que el sujeto hace determinadas actividades. Por ejemplo, descansar si está durmiendo, o mismo si está mirando tele, por ejemplo, sentado en el sillón. Si hace una actividad muy ligera, como manejar, por ejemplo, cuántas horas al día maneja, ¿sí? Después, fíjense que acá tienen actividades despacio y pone caminar despacio, como a 4 kilómetros por hora, ¿sí? Y acá van entonces completando la cantidad de horas que hace cada una de estas actividades. Siempre acá el total tiene que ser 24, ¿sí? Salvo que alguien haya inventado los días de 26 horas. Me vendrían muy bien si así lo hicieron, pero acá siempre va a dar 24. Y después lo que va haciendo es multiplica la cantidad de horas que hizo esa actividad por este factor. Y acá en esta columnita van poniendo todos los totales, ¿sí? Este es el que puede variar, no este va a dar siempre 24. ¿Qué hago ahora para sacar el factor de actividad individual? Fácil, divido este factor total que me dio del día, dividido esas 24 horas. Entonces, por ejemplo, para este sujeto en particular, el factor de actividad va a ser 2.25, ¿sí? Entonces, hago lo mismo, calculo el metabolismo basal, o por FAO, o por Harris-Benedict,
y después lo voy a multiplicar por ese factor individual de actividad física. ¿Ven? Este que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, para esta mujer de 20 años y de 60 kilos, su metabolismo basal es de 1.378 calorías, y después lo multiplico por ese 2.25. Entonces me da 3.100. ¿Sí? Por último... Profe, esas 3.100, ¿qué sería? ¿Es lo que tendría que incorporar de calorías durante el por día? día, exacto, Ok. durante Ok. el día. Ujú. Digamos, eso en un equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de el equilibrio de Sí, después, o sea, si alimentación. vos, exacto, si la persona tiene que bajar de peso, le restarás calorías, si la persona Ok. tiene que subir, le sumarás calorías. Ok. ¿Sí? Después generalmente eso se manejan siempre entre bajar o subir, pero 300 a 500 calorías. Igual Perfecto. vamos a ver, la clase que viene, le vamos a agregar una rosca de tuerca más a esto, pero por ahora lo vamos a manejar así. Entonces, por último, tenemos la forma detallada. La forma detallada es con estas planillas que tienen una por una todas las actividades que uno pudiera haciendo. Por lo tanto, es imposible que estén todas las actividades. Y fíjense que acá Inexacta hay un factor. total. ¿Cómo? Inexacta total, digo, porque... Es muy relativa, a mí mucho no me gusta, pero bueno, ahora van a ver por qué. Entonces, acá está el multiplicador del factor de actividad, y yo acá tengo que poner el tiempo que se empleó en esa actividad en minutos. Después multiplico esta casilla por esta casilla y la pongo acá. Y a lo último de todo voy a ir sumando todo. Pero, por ejemplo, tiene actividades como cortar leña. No sé quién está cortando leña ahora. Y si hay alguien, lo envidio mucho, porque eso quiere decir que tiene una estufa a leña en donde puede tirar unas batatas en papel aluminio y después comerlas, y tiene aire libre, porque para echar leña tiene que tener un patio. Así que De lo hecho, envidio plenamente. de hecho, no tengo piano, así que hice acá tocar el piano va a ser imposible. Bueno, ves, tampoco. Bueno, pero podrías estar bailando vigorosamente. Si sos chorro, sí, ahí tocas el piano. Bueno, entonces después de que se multiplica todo, se va poniendo en esta columna y se suman. Entonces acá hay un ejemplo, ¿sí? De esta persona, fíjense, cuántas horas de sueño, por los minutos, por la cantidad de kilos, y va sumando todas las calorías. Y fíjense que esta persona en total gasta 2.680 calorías. Tanto este método como el método anterior, el individual, tienden a sobreestimar mucho las calorías. Fíjense que esta persona acá no hace ninguna actividad física programada, y sin embargo tiene un gasto calórico de 2.680 calorías. Para mí está sobreestimado, pero bueno, son diferentes métodos, está bueno que los conozcan. Así que nosotros, ¿qué vamos a usar? Lo que les decía. Nosotros vamos a usar simplemente Harris-Benedict, la fórmula, que la tienen acá, la tienen que tener a mano siempre, no pasa nada, y vamos a usar estos factores de actividad física, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para ir terminando la clase de hoy. Y tenemos esta mujer que tiene 27 años, pesa 53 kilos y mide 1,60 m, ¿sí? Ojo al piojo acá. ¿En qué unidad está expresado esto? La estatura. En metros ahí. Metros. Ok. Vamos a volver para atrás un minuto. Fíjense en qué unidad tengo que poner la estatura. 160 centímetros en este caso. Exactamente. Entonces, siempre la fórmula de Harris-Benedict, y es un error muy común, es que a veces ponen la estatura en metros y no en centímetros. Así que recuerden eso, es importante. Entonces, esta chica de 27 años, 53 kilos, mide 1,60, y a ver qué hace. Trabaja 8 horas por día en una oficina, ahora está haciendo home office, ¿sí? Por la pandemia, y 2 veces por semana está saliendo a caminar 1 hora para despejarse. Así que muy probablemente camina a un ritmo muy tranquilo, ¿sí? Entonces, vamos a calcularle su gasto energético por Harris-Benedict. Es mujer, así que esta va a ser la fórmula. Lo que tengo que reemplazar es el peso, la talla, lo que decíamos recién, 160 centímetros,
y la edad, ¿ok? Entonces voy haciendo. Esto queda igualito, y después mi recomendación es que vayan, que vayan resolviendo por términos, ¿sí? Esto es un término, esto es otro término, esto es otro término, porque si no a veces hacemos lío con los más, los menos, la calculadora, y nos da cualquier valor. Entonces, para no tener problema, vamos de a pasitos. Entonces resuelvo el primer término, ¿sí? Que me da 508,80, yo ya lo saqué, pero ustedes después resuélvanlo. El segundo término me da 288 calorías, y el tercero me da 126. Y siempre importante respetar los signitos, ¿sí? Más y este menos. Este último se resta. Entonces su gasto metabólico total, su gasto metabólico va a ser de 1.324,9 calorías, por fórmula de Harris-Benedict. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería el segundo paso? Multiplicarlo por la actividad física. Gracias. Entonces voy a multiplicar por actividad física. Tengo el gasto energético en reposo o metabolismo basal, 1.324,9. Esta chica trabaja sentada porque hace trabajo de oficina, ahora está en home office, encima, o sea que ni siquiera va a tomar el colectivo ni el tren, y después 2 veces por semana sale a caminar. ¿Qué les parece que le podemos ligera, poner liviana o sedentaria, ¿no? 1.3, 1.4 sería. sería muy bajito, sí. Y porque casi no hace Sí, nada, o sea, está sentada en una sí, silla no se casi mueve. todo el día. Y claro, Yo y además elegí, va a caminar despacio. yo elegí 1.3. Si ustedes hubiesen puesto 1.4, por ejemplo, también sería correcto. Después vamos a ver qué pasa. Entonces yo lo multipliqué por 1.3. Entonces el metabolismo basal, ¿sí? O el gasto energético en reposo, lo multiplico por 1.3, y esto me da que esta chica tendría que consumir 1.722,37 calorías. Siempre lo voy a redondear, ¿sí? Generalmente de 50 en 50, vamos. Podría ser 1.750 o 1.700 calorías, ¿ok? Entonces yo ahora ya sé cuál sería su gasto energético total, suponiendo siempre que esta persona queremos un balance energético neutral, ¿sí? Ni positivo ni negativo. Profe, Entonces, sí. esto se calcula, digamos, en un promedio de una semana tipo, y es un promedio diario, porque hay días que hace actividad física y hay días que no, pero es un promedio diario de una semana. Yo acá justo les puse el ejemplo de una chica que casi que no hace nada, o sea, porque esos 2 días que va a caminar, camina para despejarse, o sea, debe ser una actividad muy ligera. Si ustedes tienen un deportista recreacional o de alto rendimiento deportivo, ahí sí tienen que meterse más día por día. Yo creo que con ustedes hablé el ejemplo, por ejemplo, yo ya sé cómo entrenan los chicos de esgrima, entonces sé que lunes, miércoles y viernes entrenan de una forma, martes y jueves entrenan de otra, y generalmente sábados compiten. Entonces, ahí yo puedo tener 3 valores calóricos diferentes, en realidad 4, porque también si el domingo no hacen nada, ese día les voy a dar menos cosas. En ese caso, al tener el gasto diario, digamos, el basal, se le va multiplicando en base al día puntual la actividad física de la intensidad que tiene ese día para ver cuántas calorías debería consumir. Exacto. Yo hay días que a los chicos les multiplico por 1.7, hay días que les tengo que multiplicar por 2 cuando están en pretemporada, por ejemplo, pero hay días que, por ejemplo, el domingo medio que no hacen nada, bueno, 1.3, ¿sí? Tranca, viene a la casa. Si yo me baso nada más que en el día que más actividad física hacen, voy a estar cometiendo un error y seguramente le dé calorías de más, ¿sí? Entonces muy probablemente engorden y me quieran matar y me digan, esa nutricionista no sirve para nada. ¿Cómo lo manejo yo particularmente para no hacer un plan de alimentación día por día? Se maneja mucho con las colaciones pre y post entrenamiento eso, ¿sí? Dependiendo, lo vamos a ver cuando veamos el timing, ahí van a tener más noción de cuándo darle. Entonces, por ejemplo, yo les doy almuerzo y cena, son más o menos parecidos, desayuno y merienda cambian más, y si tengo una colación, ¿sí? Los días que hacen más actividad física,
esa merienda, porque generalmente entrenan siempre a la tarde, tarde-noche, entonces yo ya sé que esa merienda la tengo que reforzar. Y no cambias todas las comidas, vas haciendo cambios pequeños, porque si no también el deportista se vuelve loco, o cualquier persona se vuelve loca, y los planes tienen que ser sencillos, fáciles de hacer. Si yo tengo que hacer cosas muy diferentes todos los días, toma, metete este plan en el bolsillo y que lo haga otro, no tengo ganas de hacer todo eso. Entonces, bueno, hay que ir viendo esas cosas, ir manejándolas. Entonces, tengamos en cuenta que, como dijimos, estamos estimando el gasto calórico total, ¿sí? Estimamos el metabolismo basal, le sumamos el factor de actividad física, pero todas las fórmulas estas son fórmulas predictivas. Entonces, todas las fórmulas pueden tener un error de más o menos 300 calorías. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir al paciente. Tengo que tener feedback con la persona, ¿sí? E ir corroborando que las cuentas que yo saqué y el plan que yo le armé sean en base a al objetivo que se está buscando, ¿sí? Entonces, esto de la única manera que lo logro es con feedback. Entonces, si bien por ahí ustedes a la persona la ven más seguido, generalmente al nutricionista van una vez por mes. Si es posible, la primera consulta les pedimos que vengan a los 15 días, porque entonces ahí uno hace todos los ajustes necesarios para ver si hay que aumentar la energía o bajarla, ¿sí? Estas calorías ¿Profe? totales. Sí. ¿Cada cuánto debería pesarme más o menos para saber si estoy bajando o subiendo de peso? Mira, yo no recomiendo que te peses más de una vez por mes, pero eso es dependiendo de cada uno. Si la gente que se pesa muy seguido se vuelve muy obsesiva, y aparte, Sí, por eso mismo preguntaba. Sí, no, y aparte hay un tema básico también que no es solamente si bajé o aumenté de grasa o de masa muscular, sino que tenemos una cuestión de retención de líquidos y que está muy de la mano de si, por ejemplo, no sé, justo hoy no tenía ganas de cocinar porque yo hoy termino a las 10 de la noche y me pedí una pizza. Y yo como siempre sin sal y hoy me pedí la pizza, seguramente mañana, más allá de la grasa de la pizza, tenga retención de líquidos porque la pizza es muy salada, ¿sí? Por el queso y todo. Claro, porque hay muchos Si factores. estoy tomando diclofenac sódico, también tiene sodio, entonces probablemente también retenga líquido. Entonces no es bueno pesarse todos los días. Sí, siempre más o menos mantener los horarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pesate una vez por mes, pero si siempre te pesás el sábado a la tarde, pesate siempre el sábado a la tarde, ¿sí? No te peses a la mañana. A la mañana siempre acuérdense que pesamos menos y medimos más. Nuestra estatura es más alta. Entonces son Profe, pequeñas pavadas que hay que tener en cuenta. suponiendo que tengo la facilidad de la balanza en casa, ¿no? Sí. Y le voy a darle el tiempo ese, como usted dijo, de pesarme siempre en el mismo momento. Uh-huh. En el mismo momento del día. ¿Una semana o 15 días se puede hacer también? Sí, lo podés hacer. No, yo estoy re enfermo, yo lo hago todos los días y capaz que antes de ir a trabajar me peso y me peso cuando volví de trabajar de nuevo. Bueno, el tema es ese, no obsesionarse con el peso, ni por qué hay que bajar ni por qué hay que subir. Yo por eso les recomiendo, y en realidad yo no les recomiendo, de mis pacientes, no les recomiendo que se pesen. Salvo ahora que estamos en pandemia y no los puedo ver, entonces es bueno agarrar una balanza y pesate. Pero si no, te peso yo cuando venís a la consulta. Incluso usar la misma balanza. Sí, aparte, es verdad. Pero bueno, llevo en la mochila. Eso depende. Si quieren también pesarse todos los días, pésense. Ahora, si un día de repente aumentaron 2 kilos, muy probablemente al otro día los baje, porque eso es líquido o hay 1000 factores que pueden influir, ¿sí? Bueno, y por último, y para terminar la clase de hoy, más allá de lo que les decía, de que puede haber este error más o menos 300 calorías, y que por eso sí o sí tengo que tener un feedback con el paciente cliente, para ver cómo le está yendo, no solamente en balanza, sino también para ver cómo se siente. Si se siente cansado, por ahí me equivoqué con los macros y le tengo que dar más hidratos de carbono, ¿sí? Hay que ver eso. Entonces siempre se sugiere que este gasto energético total y la interpretación de este dato que tenemos, que obtuvimos a través de la estimación con una fórmula, se utilice como un dato más de todo lo que nosotros hacemos en evaluación nutricional. El año que viene recién van a tener evaluación nutricional, pero por ejemplo sería una parte de la evaluación nutricional es, por ejemplo, la antropometría. Entonces yo también con eso me puedo ir dando cuenta a ver si estoy errado o no
en el número que calculé y si lo tengo que ajustar o estamos bien con ese número. ¿Sí? So, ¿dudas o consultas? Nos quedamos todos sin energía. Tengo una Sí. para molestar. El tema de ponerle, yo pongo el 1.7 por la actividad física que realizo, Sí. ¿no? Y Ajá. en dónde modifico, porque del 1.7 al siguiente paso del atleta, que es 2 puntos, quizás, o 1.9, no me acuerdo, es un Pero yo montón. les dije, es un continuo. ¿Sí? Claro, Es un sí, lo que yo te continuo. quería preguntar Entonces es, vos podrías poner 1.8. El tema es si está bien justificado, va a estar bien. O sea, acá no hay algo correcto, porque aparte estamos estimando. Entonces después eso hay que probarlo en el campo. Yo lo estimo con todo lo que vos me decís. Te doy este número, o sea, te armo todo para este número, pero de repente después hay cosas que variaron o cosas que cambiaron, entonces hay que ir viendo esto del feedback. claro, Entonces, es un ponele, continuo y vos podrías poner 1.8, por ejemplo, porque sentís que estás entre medio de un deportista de doble turno. No sé, suponte entrenás 3 horas por día, supongamos, y haces HIIT y lo combinás con 1 hora de gimnasio, o sea, de musculación y no sé qué, y bueno, y por ahí va 1.8, ¿sí? y Entonces se puedes lo jugar. puedo poner porque intuyo que por mi trabajo, que es físico en una fábrica, entonces le digo, bueno, 1.7 porque ponele que cumplo con ese rango y le agrego ese 1.8 para llegar por el No, laburo que o hago haces yo. 1.7 o No, 1.8. no, obvio, quiero decir que hago Está bien. 1.8 en lugar de Sí, y 1.7. después vas viendo, por ahí resulta que era un montón y se lo tendrás que bajar a Está, perfecto. 1.7, ponele. Sí, por eso es como imposible tener una definición exacta. Fíjense ustedes que yo, por ejemplo, la chica de hoy del ejemplo pavo que les di hace un ratito, para mí era sedentaria, así que por 1.3. Y algunos dijeron, bueno, no, camina 2 veces por semana, 2 horitas, vamos a ponerle 1.4. Bueno, listo. A ver, después eso uno lo tiene que ir corroborando con el paciente. Si es por 0.1, generalmente no le pifie tanto. Ahora, por ejemplo, si viene esa chica y yo le multiplico por 1.7 porque pienso que tiene actividad moderada y ahí por ahí me voy a pasar 600 calorías. Entonces eso sí va a hacer que aumente un montón de peso. Así que bueno, hay que ir. Paula, Sí. Paula, ¿te puedo hacer una consultita? Yo hace varios años, en un momento que quería subir de peso muscular, Sí. el instructor me había dicho que tenía que consumir 3.500 calorías. Y yo recién acá estuve viendo el tema de 3.500 calorías, capaz que no es lo mismo, no sé, pero yo comía cada rato y no tenía tiempo para trabajar de todo lo que tenía que comer. Sí, Y acá 3.500 parece como está calorías en comida hablando... es bastante. Es bastante. Cuando lo traducís a comida, después vamos a hacer traducciones a comida. Bueno, ok, listo. ¿Sí? Pero Una todavía más. no, todavía falta. No les puedo dar todo junto porque es un matete. Ok, bueno. Perdón, gracias, ¿eh? No, por Bueno, favor. pero ponele, yo ya hice el cálculo, ¿no? Y me da 3.100 y algo. Y si quiero aumentar, vos dijiste que hay más o menos entre Sí, 300 y ponele que 500 harías calorías. un plan de 3.500 también. Claro, estaría más o menos en eso que te dieron. Sí, es posible, es realizable. Hay que buscarle la vuelta a los alimentos y los tiempos de comida. Sí, Pero yo cuando había hecho una dieta de volumen estaba comiendo cada 3 horas más o menos. Es así, o sea, meter un montón de calorías es bastante. O sea, sí. 3.500 calorías es un montón. Imagínense que 3.500 Comer, calorías es un montón, perdón, y un nadador cuando hace volumen, yo he hecho planes de alimentación con 8.000 calorías. Entonces ahí sí o sí tenés que recurrir a suplementos. Ahí entra eso que Maltodextrina, dijiste, whey, gainer, ahí. Yo ahí en entra el eso único que momento. dijiste que en este caso está consumiendo un 200% de su metabolismo. De su metabolismo, Claro. claro. O sea, tiene que comer como 2 veces más de lo que tiene que mantener. Exacto, sí, Ok. pero porque lo gasta. Claro, tal cual, sí, por supuesto. Bueno, gente bella, nos vemos el jueves que viene. Yo después le paso, porque hoy no la pude subir yo, así que se la voy a pasar a Vane mañana a la clase para que se la suba ella, ¿sí? Y este